Bien, señores, tenemos el placer de contar con nuestro amigo y colaborador, don Emilio Armando Olivo y Ponce de León, que parece un nombre noble. Ponce de León, ¿qué hizo en Puerto Rico, que es tan famoso allá? Sí, bueno, realmente el Ponce de León, que se menciona mucho, es Juan Ponce de León, que desde aquí, República Dominicana, partió a Puerto Rico, colonizó a Puerto Rico, desde aquí se fue también a la Florida, y justamente se están pasando unos cortos donde se enuncia, doctor, de las primacías dominicanas. Nosotros llegamos, los descendientes de la península hispánica, a Estados Unidos, a Norteamérica, antes que la gente del Mayflower. Y desde aquí se estableció y se fue a la Florida. Cuando yo llego a la Florida, a veces relajo cuando me preguntan a la entrada, ¿usted Ponce de León? Sí, yo vine a reclamar un solar aquí en los Everglades. Ya. Pero eso es relativamente así. Mi Ponce de León viene desde Venezuela, del doctor Santiago Ponce de León. Bien. Quisiera anunciar que la semana que viene, don Ramón Santos va a tener un programa sobre arroz y la problemática del arroz con don Capeto, que mucha gente nos diría que don Capeto es productor de queso, pero él fue productor de arroz. Y yo no sé por qué lo dejó, pero va a ser el programa con Ramón. También vamos a tener ese mismo día a Lidio Martínez. Cairo. Sí, con Ramón Santos hablando de forrajes, de pastos, que es importante. Y vamos a hablar ahora con don Emilio, porque hemos dicho mucho, y yo sé que eso le preocupa a Emilio Olivo, y es la cuantificación, préstame ese libro, la cuantificación de cuánto cuestan resolver los principales problemas nacionales. Y yo pregunto, ¿cuánto vale electrificar el país en que en todos los campos hay electricidad? Tú dices, pero aquí hay luz en todas partes. No, aquí no hay luz en todas partes. ¿Cuánto vale reforestar República Dominicana? Y así le decía yo a un director de medio en estos días que Senasa hizo un anuncio. ¿Cuánto cuesta ofrecerle todos los servicios médicos a una persona en República Dominicana con derecho, es decir, dominicano o un trabajador haitiano que esté trabajando en República Dominicana, que nosotros lo cuantificamos en 13 millones de habitantes? ¿Cuánto costaría ofrecerle todos los servicios médicos a 13 millones de personas, incluyendo las enfermedades de alto costo? Tú dices, eso cuesta mucho, pero es una cifra, ¿verdad? Mucho. Así que te contestan, eso vale mucho. ¿Cuánto vale forestar o reforestar el país? No solamente las cuentas hidrográficas. Ayer tuvimos un invitado, antes de ayer, que dice que a los canales debemos darle el mismo tratamiento, a los canales de riego que a los ríos, y que debemos de reforestar los canales de riego. Recordando yo que lo único que tienen los canales de riego es un camino que le hacen al lado para que la pala los limpie de vez en cuando hay presupuesto. Sí. Las bermas. Adelante. Eso es lo que se llama la berma para limpiar los canales. Adelante. Mire, doctor, hay cosas que el precio, el valor de ellos es ilimitado. Otra cosa que quiero que trate es esto. En el día de ayer, un fanático de Alofoque, enfermo con Alofoque, nos trajo un libro se llama El Territorio Dominicano, de Luis Núñez Molina. Ese era texto en los años 80.
o libro de consulta. Es un libro de geografía de nosotros, pero un libro que pone de manifiesto claro que esta es una isla que tiene dos naciones y trata los problemas totalmente separados. Es decir, cuando hay cosas comunes, como el nacimiento de esos dos ríos, Masacre y Artibonito, pero separa bien las cosas. Te voy a invitar luego a que lo veas, porque tiene mucho que ver con una cantidad de libros que tú has elaborado y que deberían de ser, no libros de consulta, no deberían ser textos en algunos casos en nuestras aulas. Y este es un ejemplo de por qué se retiró este libro y ya no es texto, ya es consulta. Pues mire, doctor, hay cosas para una nación, para un país, para una sociedad que no tiene precio. La razón de hablar con usted, que obviamente la revista y usted ha sido no solamente tutor y defensa del sector, sino también influencer, como lo llaman ahora, una persona que ha dictado, como lo ha hecho Ramón, como lo ha hecho Michelle y otras personas, para tratar de salvar en gran medida nuestro país, porque el deterioro que hemos visto en los últimos años nos puede llevar a nosotros a una situación similar a la vecina parte de la isla de Haití. Si nosotros vemos los fuegos que recientemente se han dado con el cambio climático y una serie de factores, hace ya unos cuantos años yo le traje en uno de mis libros un artículo donde yo hablo de la reforma agraria militar. Yo sé que es un tema que mucha gente dirá, ¿cómo una reforma agraria militar? ¿Y qué significa eso? Simplemente tenemos que ver que el militar nuestro y policía, la gran mayoría son personas de origen rural, de origen campesino, o si no, que tienen un sentimiento que se lo podemos decir de la siguiente manera. ¿Cuánta gente en este país juran, como lo hacen los militares nuestros y policías, de servicio al país? Cantidad de gente, lo hacen los maestros, lo hacen los servidores públicos, pero la disciplina político-militar puede ser significativa si nosotros cogemos y en nuestras montañas vemos cultivos como, digamos, el cacao, el café, la diversidad de fruticultura, los maderables, y comenzamos a pensar que si usted hace que un militar cuando tiene ya X cantidad de años, no a los grandes militares que sabemos que tienen de diferentes maneras fincas conseguidas por diferentes vías, pero un teniente que llegó y tiene 30 años y se retira, puede ser, o un capitán, de lo que sea, un gran, digamos, productor de esa área en foresta o en agroforestería, donde esa persona se puede ganar más que su vida en proteger las adversidades que se están sucediendo. A una persona retirada o que tenga propiedad, que conozca de la disciplina policial y militar, no es verdad que un vecino o un extranjero, llámese lamentablemente un haitiano, le va a estar pegando fuego para hacer carbón o dañando el medio ambiente o la microflora que se produce en el país. Si nosotros queremos, señores, tratar de ver qué se puede y cómo se puede involucrar el militar y el policial, que va a volver a ser civil, pero que siempre tendrá un sentimiento, y que lo han demostrado inclusive en los momentos de la pandemia que hemos vivido en los últimos años, que han sido casi con la misma consecuencia de ser maestros. Han demostrado que están dispuestos siempre a salvar el país y a trabajar por el país. Démosle la oportunidad a un proyecto de asentamiento en retiro de esas personas que quieren tener una propiedad y decir, yo quiero vivir mis últimos años con una cantidad determinada de tierra. No estoy diciendo que 100 tareas, 500 tareas o 1000 son, eso hay que hacer estudiarlo, pero se puede. Y tenemos en la actualidad dos cosas a favor de esta situación. El ministro actual de las Fuerzas Armadas es una persona que escucha y Díaz Morfa es una persona excelente. Pero también tenemos un presidente que escucha, y sabiendo que Revista 110 y ustedes son influencers y uno de alguna manera somos influencers, vamos a ver cómo estudiamos, señores, que en esta situación el militar o policía en retiro
se convierta en un guardián. Bien, antes de seguir, quisiéramos mostrarte algo. Mira, ahí en pantalla, tiene que ser lo más corto la toma. Este programa no es todo de nuestra propia inspiración. Y nos pidieron que habláramos en un programa de esto, y vamos a hablar de ello cuando tú estés listo, pero solamente como agenda te lo voy a señalar. Eso que está en pantalla es algo que nos entregó alguien en el parqueo, y es la moringa, para ver, la gente quiere saber todos los, porque lo que se sabe es lo de Fidel Castro, ¿te acuerdas? Sí, sí, perfectamente. Pero descubrimos que aquí hay moringa por todas partes. Sí. Le llamábamos libertad antes. ¿El qué? Libertad. Se llama la planta de la libertad. Sí. En Elisa, nosotros hemos hecho trabajos con moringa. Pero hablamos después de eso, nada más es como agenda. Sí. Se llama la planta de la libertad aquí. Se le llamaba libertad desde la época de Trujillo. Lo que pasa es que era una palabra que no se podía. Que no se podía decir mucho. Tú no podías incluir. Tú sabes el cuento de libertad, ¿qué pasó? Aquí hay un señor que se llamaba apellido Franco, el papá de Moisés Franco. Sí. Él estuvo en su casa, en Santiago, sí, recluido porque él mismo se metió. Él se decidió no salir cuando Trujillo. Sí. Y una vez se para en el balconcete de su casa a ver la gente pasar, y ve un calié que está pasando mucho y dice: señor, hágame el favor, a usted se le perdió algo. Le dice, el hombre se sorprende, el espía que lo estaba chequeando, y le dice: sí, se me perdió una muchachita. Dice, por casualidad esa muchachita se llama Libertad. Exactamente. Eso es histórico en Santiago porque son de las situaciones que no se podía vivir. No se podía decir. Inclusive en este tipo de planta, eso es así. Pero volviendo, doctora, a la temática. Al tema original. Al tema original. Debemos ver en el militar y policía retirado, como en otros sectores, pero la disciplina, la formación, el juramento que hace un militar cuando llega desde raso, sin mucha escolaridad, o un graduado de nuestras escuelas, porque el militar de hoy no es el mismo de hace 50 años. Entonces tú le estás buscando trabajo a los guardias bravos. No, lo que yo estoy planteando, doctor, con la crisis que hemos visto en los últimos tiempos, los fuegos que se están armando, que a veces se descontrolan, que el gobierno no puede tener en cada 10.000 tareas o 5.000 tareas un guardián pagado por el gobierno, pero sí podemos proteger eso. Por ejemplo, un caso, mucha gente cuestiona y ve el cultivo del bambú de diferentes maneras. Unos le llaman que es invasor, que no permite que crezcan abajo otras cosas. Otros dicen que el bambú no hay mercado, lo que tú quieras. Pero aquí hay cientos de miles de tareas que pueden ser adecuadas para cultivos específicos. Porque donde se da el bambú, bien, pero donde se puede dar el café, bien, donde caben otras cosas, bien. Pero así mismo podemos nosotros tener asentados, socializados o no, de nuestros militares que se van a retirar. Y en el libro que yo le traje, en el artículo que le señalé, que lo escribí en los años 80 y tanto, 90, eso me surgió a raíz de una visita a Taiwán, donde vi que Taiwán, la isla hermosa, como le llamaban los portugueses, Formosa, produjeron un programa de reforma agraria en un país de montaña, como somos nosotros, donde el militar es el gran protector de las aguadas, del ambiente. Y reitero, si nosotros educamos a nuestros militares, si los entrenamos desde el principio, si él sabe que cuando se retire ya después de 30 años de servicio, y reitero, no solamente a la alta oficialidad, porque sabemos que muchos, no todos, tienen muchos recursos. Ponen una compañía de seguridad lo que ellos hacen. No, pero todos tienen, por razones múltiples, como se habló en un programa anterior, un sentido de abogados, de médicos, de cuánto, de tener campitos y fincas, hasta agrónomos como yo, para casi hasta por diversión y entretenimiento. Y el agro dominicano, la producción y la protección ambiental no se logra yendo los sábados o domingos una vez a la semana, una vez al mes. Tiene que ser pensando de que la unidad productiva que se pueden conseguir en una verdadera reforma agraria militar, cambiar radicalmente las cosas.
porque es la disciplina, doctor. Nosotros tenemos, en este país necesitamos disciplina, necesitamos régimen y orden. Y no es verdad, y me excusen de nuevo, que un haitiano que lo que sabe es tumbar, hacer carbón, va a hacer eso al lado de un militar retirado que tiene 500 tareas sembradas de un X cultivo, y esa es la garantía para él y su familia de vivir bien. Porque ¿qué tiene de malo que un militar o un policía se retire y llegue a vivir bien económicamente? Y más si han sido honrados y han sido personas dedicadas a eso. Usted dirá, pero Emilio, tú también has hablado de una reforma agraria de los agrónomos, pero paradójicamente los agrónomos a veces queremos ir menos al campo que lo que quieren ir los militares. Entonces, si Díaz Morfa y este programa nos llama y discutimos alternativas y cosas y recibimos la orientación que lo podemos conseguir aunque no tengamos una relación directa con Taiwán, pero personalmente sí la tenemos, de ver qué hicieron ellos y por qué ha sido tan exitoso eso. Alguien me comentaba que en Israel se hizo lo mismo. Y si otros hacen los asentamientos humanos utilizando una persona entrenada con disciplina, y cuando digo entrenada, una universidad como ELISA o cualquier otra, y tengo que mencionar la mía, no puedo comprometer ninguna otra, formar eso y darle los entrenamientos básicos de productividad, otro gallo cantaría. Y no necesariamente tiene que ser sembrando árboles. Emilio, ¿existe alguna estadística de la incidencia de fuegos en el país con respecto a otros? Porque lo que se aprecia así a simple vista, aquí no hay tantos fuegos. Aquí pueden haber muchos fuegos, pero con poca devastación, o sea, nunca llegan a mayor. Fifi, este no es un área que yo conozco, que puedo decir las estadísticas y numéricamente hablando. Te pregunto eso porque te oí hablar del tema de los militares retirados. Son múltiples las funciones a las que debieron, pero son cosas que si tú las inicias ahora, va a estar siempre con el problema de que no hay una tradición de eso, porque la gente se mentaliza. Por ejemplo, si tú tienes así, yo conozco gente a veces que esa gente dice, yo pedí mi baja, yo me quiero ir de esto, yo me quiero ir para el campo, y a veces ese campo es Pero hay que pensar también en que lo que se ha demostrado es que el principal enemigo de los bosques y de los recursos naturales, vegetales sobre todo, es el ser humano. Entonces, yo creo que hay un tema ahora que es una crítica constructiva, si se quiere, y es de una suspensión buscando una economía. Se hizo una reducción severa de un personal que eran los que cuidaban los bosques. Y el que cuida el bosque sabe cómo se queman. Hay una situación ahí que a veces se hace de la mejor buena fe. Es como cuando la gente le dice a los funcionarios o a los presidentes, a usted lo están sorprendiendo en su buena fe. A los presidentes y a los jefes no les gusta que le digan eso porque se deja sorprender. O sea, a usted lo están engañando. Bueno, pues entonces usted se está dejando engañar. A veces conviene para una persona dejarse engañar. Pero esto es un asunto de orden técnico y de sentido común. Si tú tú estás cuidando que no tiren insecticidas, para poner otro ejemplo, en el malecón aquí, y tú ves que hay 20 personas trabajando ahí, y tú llegas nuevo a un puesto y te dicen, bueno, ahí hay 20 gente para cuidar, que no tiren desperdicio en el malecón, pero no se necesitan tanto, porque un solo está bien, o dos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú no te detuviste a preguntar, ¿y cómo es que la tiran? ¿Y a qué hora es? ¿Y cómo es que lo queman? ¿Y a qué hora es? ¿Y cómo lo hacen? Y esa gente vivían ahí siempre antes. Sí, vivían ahí. Entonces, si lo cancelamos, ellos van a volver a vivir para ahí, para esa zona. Y entonces tú dices, no, esto hay que economizar, esto es un desastre que hay aquí. Deja 2 y cancela 18. Pero los 18 están ahí. Sí, pero Fifi... Todavía ellos, por su formación de vigilantes, no hacen el daño, pero se hacen indiferentes de que lo hacen. Bueno, ellos me quitaron, yo antes evité que me quemaran eso ahí, pero ahora yo no me tengo que meter en eso porque yo estoy desvinculado. Pero tú me has oído mencionar las palabras de educación. Para completarte el gozo. Y finalmente, para completarte la idea y para que tú la desarrolles si es necesario, el individuo que me puso ahí pasa a saludarme. ¿Y quién que tú estás? No, a mí me cancelaron. Y dice, pégale fuego a esa vaina. Sí, pero vamos a ir a ver lo siguiente. Mira. No sé si entendiste. Sí, te entendí
y lo comparto, pero no es la temática de la zona urbana, donde es otra característica diferente. No. A lo que Estoy hablando de bosque ahora. A lo que estamos planteando, no solamente de bosques, porque tú puedes, digamos, los marinos que tienen un sentimiento hacia el sector acuícola, tú lo puedes entrenar para que sean... Son más fáciles de que entrenar. sean cajicultores o utilizadores de cierta tecnología de producción en zonas marinas, o inclusive... ¿Cómo tú dijiste? ¿Carricultores? Cajicultores son aquellos que se dedican... Bueno, en Simpa yo logré el apoyo canadiense, introdujimos en el país la cría de peces en cajas flotantes. ¿Y qué ha pasado con eso? Bueno, eclosionó, creció. ¿Y murió? No, cuando Danilo Medina, sin saber mucho de eso, un día fue y alguien le dijo la idea y se desarrolló eso. Y sin embargo, desde siendo Hipólito secretario de Agricultura, comenzamos la cajicultura en ese sentido. Pasaron los gobiernos, y de un momento a otro se desarrolló la cría de peces en cajas flotantes. Hoy en día tenemos un potencial tremendo, y digo los casos de los marinos que se retiran para eso. Pero tú coges, por ejemplo, la producción de trucha arcoíris, que puede ser desarrollada en las montañas. Una persona que tú asientes ahí, que sabe que no va a permitir que le hagan fuego en sus entornos porque las geomembranas se le pueden quemar, no va a permitir que se haga lo mal ¿Cómo hecho. se llama? Las geomembranas, las piscinas No, plásticas. el pescado, tú dijiste. La trucha arcoíris, que No, son... porque oí trufa. No, trucha. La trufa es un hongo que se utiliza ya. de alto valor. Yo no sé Lo conozco. si aquí se está produciendo. Está de moda, ¿no? Aquí se está importando mucha Sí. mercancía trufada. Eso es carísimo, pero entonces, si tú tienes Y bueno. esas condiciones de ver, por ejemplo, tú has ido a mencionar de coroneles y generales que tienen cultivos de aguacate y de mango y de otras Sí. cosas. Bueno, yo no estoy diciendo que, yo soy que he escrito, sabes que escribo mucho en ese sentido, que no tiene nada de malo odiar la riqueza. Aquí hay mucha gente que odia a los ricos. No. Vamos a odiar toda la pobreza. Eso no se odia. Vamos a tratar de que seamos menos pobres y ayudemos a la gente más. Ahora, si tú no educas a las personas, Fifi, desde A hasta la Z, va a ser muy difícil superarnos. Por eso puse el ejemplo de la Formosa, la bella Formosa, bello Taiwán, o el caso de Israel, donde los asentamientos militares protegen la frontera, protegen las cosas. No es verdad. Esas cosas que tú dices son las cosas importantes. El problema de nosotros, y eso lo dijo en varias ocasiones el presidente, es que nunca hacemos las cosas importantes porque las urgencias no nos dejan. Bueno, Tú sabes que aquí no, si se arma, un ejemplo que no debía ser, pero si se arma un conflicto internacional, vamos a ponerlo así, Sí. vamos a poner una guerra o algo con Puerto Rico para no poner Haití. No podemos decir, bueno, vamos a utilizar las reservas como un apoyo en las provincias fronterizas, porque no tenemos reservas. O sea, aquí no existe ese tema de, por ejemplo, una vez satanizaron a Hipólito porque dijo que iba a poner el servicio militar obligatorio, pero un país que tenga una isla envidiable, que en cualquier conflicto que se arme, cualquier país le interesa venir a establecer un dominio en parte de una isla. Todo el que está y que tiene un conflicto permanente compartiendo dos países en una misma isla con un país vecino, debía ya, todo el que salga de aquí de bachiller, ya debe haber hecho un servicio militar por lo menos Sí, para pero saberse desenvolver. tú sabes que lo que queremos es... Y eso la gente se lo encontró. Sí, que eso no se usa, que eso es la de la era de Trujillo. Mira, lo que conocemos a Hipólito y lo queremos. Y tú que conoces todo eso, sabemos- el Medio Oriente y todo eso, ¿sabes cómo se manejan la sociedad de allá? Nosotros sabemos que a veces son ideas que aparentan ser simples y no lo son. La disciplina, que es lo que yo creo que Hipólito quería imprimir, Claro. era disciplina que él solamente... Sirve para muchísimas cosas. No es un militarismo, porque nosotros no tenemos No. ese sentido, sino tú tienes y conoces que tanto de Olio como yo somos los promotores, junto a egresados de LISA, del futuro agricultor dominicano. El FADI. De FADI. Que ya eso debe haber muerto porque... No, está latente por diferentes razones, porque no estamos acostumbrados a que lo simple sea importante, lo pequeño sea poderoso. Eso que estamos retrotrayéndonos a hablar de la agroforestería. Cuando digo agroforestería, puede ser sembrar madera para biomasa, sembrar madera para tableteo, sembrar madera ¿Para qué? ¿Para qué? Tableteo.
Porque, por ejemplo, el hacer bambú... tablas, tú dices. Sí, el bambú, que es una gramínea, que no es un árbol, tú lo tableteas y tú produces el parquet que muchas veces tú ves, porque la tecnología de hoy te permite eso y más. Sí, sí. Ahora bien, ¿qué sucede? Cambian los gobiernos, no nos queremos oír por diferentes razones. Bueno, tú conoces mi caso del Ponce de León, tuve que ponerlo porque me confundían con mi primo, que somos primos, pero no tiene nada que ver con eso. Sin embargo, nosotros sí podemos, Fifi, y debemos como sociedad salvaguardar nuestro territorio, protegiendo el ambiente. Y el ambiente se protege con educación, con disciplina. Cuando tú cojas y le digas a los militares que se van a retirar, no, a mí no me interesa eso, yo quisiera mejor tener una compañía de guardianes. O yo preferiría que me financie un vehículo para yo ser transportista. Pero hay algunos que van a decir, yo preferiría irme a mi campo claro. Y trabajar. Entonces hay que ver que la disciplina se necesita para eso. Además, Fifi, ni dominicano o extranjero que esté al lado tuyo van a dejar que tú le pegues fuego y que se transmita el fuego involuntariamente. Porque el 5% de los fuegos que se arman son de la naturaleza. El 95% son pegados por descuidos. En estos días, en esta misma semana, un señor, creo que fue el jueves o el viernes, hablaba de que si tú andas el territorio nacional, tú ves alrededor de las carreteras muchos desmanes de fuego, de gente que tira una colilla manejando, de gente que le pega fuego hasta el senador de La Vega, que es el vegano, de Jarabacoa, dijo públicamente, hasta parece ser que hay interés político en hacer daño. Oye, todo en la viña del Señor es posible, pero no es verdad que un militar educado, disciplinado, entusiasta, respaldado, va a permitir muchas de las, perdón la expresión, de las vagamunderías. Además, tú tienes centros como el CIMPA que tú puedes entrenar a esas personas. Tú tienes el mismo recinto de la Universidad ISA y otros lugares donde tú debes formar estas personas para la producción agrícola corta, y esa persona no va a permitir que se hagan también daños. Entonces, es que la disciplina se ha perdido en este país. El orden se ha perdido en gran medida. De todos. Porque si yo me voy a decir que yo no me subo en una acera en un momento determinado con mi vehículo, te estoy mintiendo. Yo trato de no hacerlo por disciplina personal. Sí, pero te fuerzan las circunstancias. Y las circunstancias. Es el orden que se impone. Yo no trato de robarme una luz roja, pero no querramos privar en ser demasiado serio cuando uno sabe que yo no soy no vivo delinquiendo, pero creo en el orden y la educación. Entonces, esa reforma agraria que uno propone a discutirse puede perfectamente servir de protección a la naturaleza dominicana. Yo estoy seguro que en medio ambiente, si hacemos un coloquio con Fuerzas Armadas, agricultura, educación y otros sectores, se puede sacar un buen diseño. Porque si los taiwaneses lo han hecho lo han hecho los israelitas, ¿por qué nosotros no? ¿Cuál es la razón? Bien, yo creo que esos temas, no sé si por la contemporaneidad nuestra coincidimos tanto en alguna de esas actividades, pero la dirección de los países se hace a través de las políticas, de las elecciones y de ese tipo de cosas, y cada cosa tiene su tiempo. Yo creo que hay cosas que hay que andarle de inmediato y hay cosas que pudiéramos esperar no hay tiempo, unos 2 o 3 minutos más. Y creo que hay cosas que pudiéramos esperar su momento. Yo aspiro a que en el próximo periodo presidencial del presidente Abinader, y que sea él que esté ahí, plantear ese tipo de cosas que yo creo que son importantísimas para el país y que nos pudieran dar a nosotros más tranquilidad de vida y un desarrollo. A propósito, ahora que la obesidad ya está siendo un problema del mundo y no de Nueva York ni de los Estados Unidos, sino prácticamente del mundo, todas esas ideas que tenemos con respecto a la obligatoriedad
de hacer, por lo menos hacer ejercicio, porque ya, tú sabes, yo le decía a un amigo mío que trabaja conmigo, por cierto, pero que es mi amigo además, mira, prepárate, fue en broma, le dije, que van a comenzar a cobrar los pasajes por pesos, van a haber unos pesos en las paradas donde se montan y tú vas a tener que pagar. Dice, ¿cómo va a ser así? Digo, sí, porque esa va a ser una de las medidas que se van internacionalmente a establecer porque la obesidad está dando problemas. ¿Tú entiendes? Yo no sé. Pero una chanza, tú ves, Sí, y el tipo yo, se dijo... Yo estoy tratando como también... No, pero no son barriguitas así que sean decentes, barriguitas sí, decentes. Sí, no son cosas, estamos hablando de obesidad ya de la juventud, que no hace nada de ejercicio. Sí, pero que no, el tipo de comida y la falta de ejercicio y ese tipo de cosas es lo que más llevando a eso. Sí, están tomando medidas con el tema de la comida de la calle, de la comida popular, de la juventud. La llamada chatarra. ¿Tú ibas a decir algo? Mira, en el Porque programa, tengo que hacer un comentario, necesito unos minutos. En el programa anterior y con el complejo de educador, porque como estudié educación y por eso estoy buscando la rectoría de Lisa, me siento educador por naturaleza. Tú le mencionaste sobre el descorne de los animales. Debe ser siempre... La doctora que estuvo recientemente. Sí, la estoy. La hija de mocharle los cuernos a los animales, sí, que se usaba mucho antes para que la gente lo entienda. Sí, vamos a entenderlo desde el punto de vista didáctico. La razón de un animal de estos tener cuernos es para poder sobrevivir en la naturaleza, peleando contra otros. Exacto. Y ese tipo de cosas. ¿Qué sucede? Ya la domesticación implica que si tú vas a tener 10 o 20 animales juntos, no se estén chocando con los chifles y cosas así. Ya se ordeña en un sistema que tú tienes que tener que no tenga chifle para meterse. Entonces, la idea es que se deben descornar chivos, ovejos, lo que sea, las vacas. Entonces, ya la cornamenta debe ser solo para los animales de tracción. Hay razas de vacas que se destinan a tirar. Porque necesitan los cuernos para el amarre y ese tipo de cosas. Entonces, es bueno aclararle al público, descornen a temprana edad, que es cuando menos va a sufrir el animal. Igualmente, castren a temprana edad y no cuando el animal ya es adulto, que va a sufrir mucho. Bien, gracias por estar con nosotros. No hay que darte las gracias porque tú eres de aquí. Señores, a veces uno tiene que ver los comentarios y los resultados de las encuestas. Vi ahora recientemente una encuesta de la Gallup y vi también la crítica autorizada de la oposición. Me extrañó mucho y me dio hasta un poco de pena ver que un análisis que hizo un experto que ha sido jefe de campaña en muchas ocasiones, que es Francisco Javier García, conocido nuestro, y lo vi con una parcialidad inusual, o un error inusual. El miedo y el temor hace que tú veas las cosas muy diferentes también. Sí. O la negación de que las cosas van a suceder. Entonces estaba analizando del crecimiento económico, el tema de una puntuación que salió, que la gente dice que el crecimiento económico no se está reflejando en los pobres. Ese es uno de los grandes defectos de la democracia de hace siglos, que la democracia no ha podido lograr eso. Pero eso fue una de las inquietudes del gobierno anterior también. De la oposición y no logró gran cosa, porque hay otras cosas que hay que cambiar. Entonces la estaba vendiendo como un asunto de los últimos 2 años, que la gente decía que el crecimiento de los pobres no se está dando. Claro que es así, siempre ha sido así y va a durar un tiempo largo siendo así. Por eso se está luchando con el tema de las pymes, por eso se está luchando que la gente se formalice, porque la gente cree aquí que todo es para que pague impuestos. Si usted no se organiza, si usted no paga impuestos, usted no es nadie. Y si usted no es nadie, a usted nadie le presta. Y si usted no tiene dinero más que el que le puedan prestar, usted nunca va a tener un negocio importante. Eso ya lo están creyendo, pero son generaciones nuevas. Sí. Yo me encontré con un coquero, amigo mío, que un día lo voy a presentar aquí, que él tiene Verifone. Porque aquí la gente, para burlarse del pueblo, le dice, ¿tú tienes Verifone? Y yo, y aquí te lo tengo, sin burlarme, él me lo contó. Me dijo, mire, sí, yo tengo Verifone para vender cocos de agua. Sí. Así que en otro momento ampliaremos más este concepto y discutiremos un poquito más de eso, de ese tema precisamente,
que es un poco ridículo hablar de eso porque la gente aquí está subestimando la inteligencia de los dominicanos y lo grande es que está subestimando la inteligencia de los pobres, que cree que la gente es estúpido. Así es que a ustedes, amigos televidentes, les damos las gracias por estar una vez más con nosotros. Los invitamos para que compartan con nosotros el próximo sábado al programa de Revista 110 Agropecuario, el toque de queda de los sábados, modestia incluida, porque la modestia es el patrimonio de los insolventes.